después de que mi relación secreta con una celebridad de primer nivel saliera a la luz. Fui arrastrada a las tendencias y todo el mundo empezó a insultarme. Él pensó que mi estatus era demasiado bajo, demasiado vergonzoso como para reconocerlo, así que se distanció de inmediato. Solo somos amigos comunes, por favor. No crean ni difundan rumores. No lloré ni armé un escándalo. Simplemente observé cómo seguía coqueteando de forma ambigua con una estrella emergente. Más tarde, alguien difundió rumores de que yo estaba besándome apasionadamente con un director genio en un estacionamiento. Los fans comenzaron a vitorear como locos, diciendo que era tan dulce, tan dulce. Ese ídolo de primer nivel perdió completamente el control, con los ojos enrojecidos de frustración mientras me interrogaba con enojo. ¿Por qué no aclaras los rumores? Oh, porque no eran rumores. Capítulo 01. Mi relación secreta con Brandon fue expuesta. Todos me estaban insultando, diciendo que una don nadie como Solana no era digna de una superestrella de primer nivel como Brandon. Los insultos, incluso los dirigidos a mi familia, no tenían fin. Hice clic en un video que se había compartido como loco. En él se me veía, bajo una glicinia en plena floración, tomando la iniciativa de abrazar a Brandon. Eso había sido hace medio año, en el aniversario de la muerte de su madre. Lo encontré solo en un rincón del parque y me quedé en silencio con él durante mucho tiempo. Hasta que, ligeramente borracho y con la voz ronca, suplicó: «Solana, ¿puedes abrazarme?». Siempre había cooperado con él para mantener nuestra relación en secreto. Nunca imaginé que un abrazo cuidadoso y suave sería captado por una cámara y me lanzaría a las tendencias. Deslicé los comentarios con calma y di un sorbo tranquilo de agua tibia. Probablemente no lo sabían, Brandon también era mi familia. Cuando tenía 3 años, después de que mis padres murieran, su madre me adoptó. Crecimos juntos durante 22 años, y llevábamos 5 años como pareja. Esta relación, oculta de la luz, nunca había recibido la bendición de nadie. Y ahora, tras ser expuesta de repente, estaba siendo atacada desde todos lados. Brandon emitió de inmediato un comunicado para distanciarse. Solo amigos. No crean ni difundan rumores. La situación solo empeoró aún más. Sus fans, e incluso los autoproclamados observadores neutrales, se unieron, diciendo que ni siquiera era digna de ser su amiga, que una don nadie como yo no pertenecía al mismo escenario que él. Algunos incluso empezaron a escarbar en mi pasado, intentando borrarme de la industria del entretenimiento atacando mi historial. Pero al final, lo peor que encontraron sobre mí fue haber abandonado la universidad para trabajar y ganar dinero para la cirugía de mi madre adoptiva. El descubrimiento inesperado los confundió por un momento, pero pronto reaccionaron y continuaron burlándose. Clásica táctica para limpiar la imagen. ¿Crees que inventarte una historia trágica, sin padres, devota a tu madre adoptiva, hará que sintamos lástima por ti? ¿Nos tomas por idiotas? No lo confirmé ni lo negué. Salí de la página y contesté la llamada de Brandon. Su voz sonaba pesada. No digas nada imprudente. Nuestros estatus no coinciden. Este no es el momento adecuado para hacerlo público. 5 años. Nunca había habido un momento adecuado. Y ahora, menos aún, porque su pareja en pantalla con la estrella emergente clara estaba arrasando en tendencias. Mejor pareja, amantes destinados, química instantánea cada vez que aparecen juntos, esas etiquetas no dejaban de aparecer. Si el video de mi abrazo con él no hubiera salido de repente a la luz para interrumpir todo, todos seguirían obsesionados con la relación ambigua entre él y Clara, una que nunca habían aclarado. Tal como los comentarios que quedaron enterrados bajo la avalancha de odio hacia mí. Apoyamos a Brandon y Clara. Solana, lárgate. Solana, sinvergüenza, aléjate de nuestra pareja. La popularidad de su ship ya había caído en picada. Mi mirada cayó sobre el programa de variedades que se reproducía en mi tablet. Brandon miraba a Clara con una sonrisa suave en los ojos mientras hablaba. Los editores sabían perfectamente lo que hacían. Un corazón rosa explotó entre ellos en la pantalla. Los comentarios en vivo se volvieron locos. Apreté con fuerza mi teléfono y le dije, muy seriamente: Brandon, rompamos. Su respiración se detuvo por un instante, como si estuviera reprimiendo algo. Solana, ¿puedes dejar de decir tonterías? Si fueras un poco más famosa, ¿crees que yo tendría que esforzarme tanto? Capítulo 02. Él dijo que todo era porque yo no era famosa. En la industria del entretenimiento, no ser famoso es el pecado original, a diferencia de mí, que por más que me esforzara siempre me quedaba estancada en un estado tibio, ni destacada ni desconocida. Brandon tuvo mucha más suerte. En su tercera serie interpretó a un segundo protagonista masculino, guapo, trágico y poderoso, y explotó en popularidad.
convirtiéndose directamente en una superestrella de primer nivel. Desde entonces, los contratos y patrocinios no dejaron de llegar. Estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para verme, incluso cuando nos veíamos. Venía completamente cubierto por miedo a ser fotografiado. Me decía unas pocas palabras apresuradas y se iba. Por eso, aparte de ese video de menos de 30 segundos del abrazo, no pudieron encontrar más pruebas. Era solo un abrazo. Se podía explicar de cualquier manera. Brandon me dijo con total indiferencia. En la industria del entretenimiento nunca faltan noticias. Solo hay que esperar a que ocurra algo más grande, y la atención se enfriará poco a poco. No se me permitía explicar, ni hablar, ni afectar su reputación, pero la realidad era que el tema seguía en tendencia sin bajar. Durante ese tiempo, Clara compartió la declaración de Brandon y pidió a los internautas: no crean rumores ni los difundan. Los comentarios atacándome alcanzaron así un nuevo pico, tanto que, incluso cuando algún usuario preguntaba ¿qué crimen imperdonable cometió Solana?, también era atacado junto conmigo, hasta que el director genio acepta una entrevista, apareció de repente en el primer lugar de tendencias. La atención de los internautas se desvió instantáneamente. El tema de mi relación con Brandon descendió y desapareció a una velocidad visible. En su lugar, surgieron todo tipo de tendencias relacionadas con Logan, subiendo sin parar. Miré ese nombre y lo pronuncié en voz baja. Logan. Ese director genio cuya primera película explotó en popularidad, arrasó con múltiples premios y, desde su debut, no ha conocido la derrota. Normalmente es difícil verlo, pero cada vez que aparece, se vuelve tendencia. En la entrevista, vestía una sudadera con capucha en blanco y negro, sentado en un sofá de cuero. Sus mangas tenían un poco de polvo, como si hubiera llegado al set de grabación de manera apresurada, sin tiempo siquiera para cambiarse a ropa formal. Un video de apenas unos minutos fue editado innumerables veces por los internautas. Entre todos los clips, el más repetido era cuando el presentador le preguntó: «Director Logan, ¿qué tipo de artista detesta más?». Logan guardó silencio por un instante y, mirando a la cámara, dijo palabra por palabra: «A los que no asumen responsabilidad. Por ejemplo, artistas que claramente están en una relación, pero siguen creando escándalos románticos falsos para mantener su popularidad, y no se atreven a hacer pública a su verdadera novia». Al ver eso, me quedé paralizada un momento, tal como esperaba. Algunas cuentas de chismes empezaron a provocar conflictos. Relacionaron las palabras de Logan con la declaración de Brandon, insinuando que Logan estaba criticándolo indirectamente. Los fans de ambos comenzaron a pelear de inmediato. Los fans de Brandon, furiosos, respondieron: «Logan dijo que odia a los artistas que no se atreven a hacer pública a su novia. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro dios Brandon?». Los fans de Logan, tranquilos, contestaron: «Nuestro director Logan solo está expresando sinceramente su opinión. Que algunos no se den por aludidos tan rápido». Los nombres de ambos dominaron rápidamente la sección de comentarios en tendencias, en medio de una pelea caótica. Durante eso, alguien pareció darse cuenta de algo. ¿No estábamos insultando a Solana? ¿Cómo nos desviamos? Pero pronto ese comentario fue enterrado por otros nuevos. De repente, apareció una notificación en mi teléfono. Era un aviso de audición enviado por mi agente. Me dijo emocionada que el papel tenía mucha profundidad y riqueza narrativa, y que con el equipo de producción que tenía, si lograba interpretarlo, quizás podría incluso ganar un gran premio. Así que debía aprovechar bien la oportunidad. Pero, abrí la página, y mi mirada se detuvo en la sección del director, Logan. Capítulo 03. Fui al lugar de la audición. En el pasillo fuera de la puerta de vidrio había muchos actores esperando. Sostenía el móvil y lo apagaba y encendía repetidamente, hasta que me di cuenta de que, al parecer, estaba nerviosa, pero no sabía por qué, excepto cuando recién entré a la industria y no entendía nada, sintiéndome inquieta. Después de ver tantas transacciones ocultas y cambios de reparto de último momento, siempre iba a las audiciones con una mentalidad completamente tranquila. Dar lo mejor de mí y luego aceptar cualquier resultado. Hacía mucho tiempo que no me ponía nerviosa por una audición. Pensándolo bien, quizá era por aquella frase de mi agente: Logan es conocido en la industria por no mirar antecedentes ni popularidad, solo la actuación. Mis pensamientos fueron interrumpidos de repente por una mirada intensa. Giré la cabeza y, sin previo aviso, me encontré con un par de ojos profundos y serenos. Logan vestía una simple camiseta blanca y pantalones negros, con algunos mechones desordenados en la frente. Sostenía una taza gris con una mano y estaba recostado de forma despreocupada contra el marco de una puerta al final del pasillo. Me estaba mirando. Mi corazón se desacompasó de repente. Bajé la cabeza casi con torpeza. Él,
como si nada. Se dio la vuelta y entró en la sala de audición. Su asistente salió y entregó a cada actor una tarjeta con la escena. Abracé mi currículum. Apagué el móvil y forcé mi atención hacia el fragmento que iba a interpretar. La película se llamaba Asesinato Doble. Una historia de venganza de hermanas gemelas, la hermana menor. Una asesina despiadada pero emocionalmente pura. Suplanta a la hermana mayor. Aparentemente dulce pero en realidad fría e indiferente. En la escuela interpreta a una maestra de jardín amable y cercana, seduciendo para finalmente asesinar a uno de los padres de un alumno. Uno de los objetivos de su venganza, imitar los hábitos de otra persona con el mismo rostro. La dificultad principal de esta escena probablemente radicaba en que, al inicio, el público no debía notarlo, pero más adelante, al recordar, debía descubrir que todo estaba lleno de detalles. Después de todo, es imposible convertirse completamente en otra persona. Así que, mientras resultaba difícil de distinguir, también había que conservar lo más característico de quien estaba suplantando. Y así fue como terminé de interpretar esa escena en la sala de audición. Logan me miró durante un largo rato sin decir nada, hasta que el asistente lo llamó en voz baja. «¿Director?» Él presionó el bolígrafo negro entre sus dedos, bajó la mirada y soltó una ligera risa, con una expresión indescifrable. Me dijo, «Parece que Solana es bastante buena interpretando este tipo de papeles de suplantación». Me quedé ligeramente atónita, sin atreverme a responder, porque, en efecto, tenía experiencia real. Hace 5 años, por dinero, me hice pasar por mi hermana gemela adoptada por un empresario rico. Fui a la escuela en su lugar, viví su vida y acepté todas las restricciones que venían con su entorno familiar. Y también estuve con su prometido, Logan, hasta que, en la víspera de recuperar mi identidad, terminé la última escena de mi actuación. Al salir del cine con él, le dije un adiós completamente normal, y desaparecí de su vida. Pensé que nunca volveríamos a vernos en esta vida, pero en mi segundo año tras debutar, él apareció de repente con una película que irrumpió con fuerza y se volvió un éxito rotundo. El nombre, Logan, ocupó de la noche a la mañana todos los titulares del entretenimiento. En ese entonces, Brandon aún no era famoso. Él también compró 2 entradas para la película. Yo llegué un poco tarde por el rodaje. Apenas salí del ascensor, vi a Brandon de espaldas a lo lejos y corrí hacia él para entrar juntos. Más tarde, a mitad de la película, sentada en la sala de cine entre luces y sombras, recordé sin querer que, cuando corría hacia Brandon, había pasado junto a alguien con una gorra negra. Era Logan. Ese reconocimiento me dejó inexplicablemente inquieta, distraída una y otra vez, hasta el punto de que, hasta hoy, no sé qué ocurrió en la segunda mitad de la película. Y ahora, el comentario de Logan. Era realmente difícil de interpretar si era un elogio o una crítica. Capítulo 04. Aún no habían salido los resultados de mi audición cuando Brandon y Clara anunciaron oficialmente que protagonizarían juntos un drama histórico romántico. La combinación de un ídolo masculino de primer nivel y una actriz femenina en auge hizo que casi todo el mundo lo considerara una futura serie exitosa. Pero también hubo haters que se burlaron sin piedad. ¿La actuación de 2 estrellas de realities podrá compensarse entre sí? No vaya a ser que al final sea otro éxito que solo pueden ver sus propios fans. Los fans respondieron de inmediato sacando la obra representativa con la que Brandon se había hecho famoso. Ese papel que lo volvió popular de la noche a la mañana. En realidad, fui yo quien lo consiguió para él usando favores personales. Antes de eso, gracias a algunos papeles secundarios femeninos que habían llamado un poco la atención, mi notoriedad era ligeramente mayor que la de Brandon. Más tarde, cuando fui invitada a una cena de gala, salvé por casualidad a un productor famoso que había sufrido un ataque de asma en la terraza. Quizás para devolver el favor, cuando empezó a producir una nueva serie, me ofreció elegir cualquier papel, excepto los protagonistas. Justo en ese momento, Brandon estaba fracasando constantemente en audiciones. No solo no conseguía papeles, sino que incluso cuando los conseguía, eran personajes masculinos irrelevantes que no duraban ni 3 episodios. Así que le cedí la oportunidad. Le pedí al productor que le diera el papel del segundo protagonista masculino. Durante ese tiempo, analicé cuidadosamente el arco de desarrollo de su personaje, le ayudé a diseñar muchos detalles y, cada vez que tenía un descanso, lo llamaba para explicarle las escenas. Cuando intentaba hacerlo de forma superficial o improvisada, lo detenía con firmeza. El resultado no decepcionó. Tras el estreno de la serie, su popularidad llegó a superar a la de los protagonistas, y su excelente apariencia junto con su actuación impecable hicieron que su personaje fuera catalogado como uno de los mejores del año. Luego, en un programa de variedades al que fue invitado como miembro fijo, conoció a Clara, quien era muy querida por los internautas por su imagen pura y natural.
con la edición intencional del programa y la actitud ambigua de ambos, ni confirmando ni negando nada. Rápidamente atrajeron a una gran cantidad de fans. Después de eso, Brandon, aparte de interpretar ocasionalmente papeles similares, pasó la mayor parte del tiempo grabando realities, asistiendo a alfombras rojas y filmando anuncios. Ahora que lo pienso, su último proyecto fue hace ya un año. Cerré la página y dejé de prestarle atención. Busqué una película muy bien valorada para estudiar actuación. Volví a ver a Logan unos días después, en una fiesta de cumpleaños. Casi en el momento en que entré al reservado, lo vi, bajo una luz difusa, suave y tranquila. Logan llevaba un abrigo y estaba recostado de forma relajada en el respaldo del sofá, balanceando ligeramente su copa, rodeado de actores y actrices que se acercaban a hablarle. Incluso entre tantas personas atractivas, su apariencia destacaba de forma única. Lo recordaba muy bien, una vez hizo un cameo de apenas medio minuto en una película, pero tras ser notado por el público, provocó una gran cantidad de discusiones. Incluso se formó un tema viral llamado «La joya perdida de la industria del entretenimiento». Incontables personas buscaban su identidad, dejando comentarios como 3 minutos, quiero toda su información, seguro es un novato, si lo hubiera visto antes no lo olvidaría. Hasta que alguien descubrió que era el director de la película, Logan. Los lamentos y gritos estallaron al instante. Y aún así, nada de lo que pasaba en Internet afectó lo más mínimo a Logan. Él seguía dirigiendo cuando debía, descansando cuando quería, e incluso no publicaba nada para complacer a sus fans en aumento. Desde el principio hasta el final, su perfil solo tenía una publicación de hace 5 años, una foto con el cielo azul y un frondoso verdor como fondo, acompañada de una sola palabra: verano pleno. Capítulo 05. Una amiga me arrastró a completar el número en un juego, y terminé sentada en el rincón más alejado de Logan. Tuve mala suerte y perdí varias veces seguidas, así que bebí unas copas de licor de frutas de baja graduación. Me levanté para ir al baño. El pasillo estaba cubierto por una alfombra suave, en completo silencio. Al pasar por una esquina, una figura alta cayó de repente hacia mí. Instintivamente lo sostuve y solté. Cuidado. Al segundo siguiente, fui arrastrada a sus brazos. Un aroma familiar, impregnado de alcohol, me envolvió de golpe. No levanté la cabeza, forcejeando para apartarme. Él no soltó, rodeando con firmeza mi muñeca. Delante de mí, el latido de su corazón, acelerado y constante. Detrás, pasos que se acercaban desde la distancia. Su respiración cálida descendía lentamente, cada vez más cerca, hasta que finalmente rozó mi mejilla, contenido y reprimido, con una voz baja y ronca. Lo siento, estaba borracho, me equivoqué de persona. Al salir del baño y regresar al reservado, apreté el móvil y miré alrededor de forma casual. Logan sostenía su copa, conversando con soltura con otras personas. Volví a mi asiento y escuché a alguien a mi lado hablando en voz baja sobre Logan. Hablaban de su talento, de su origen, especulaban sobre su vida amorosa. Bajé la cabeza y di un sorbo de agua tibia, cuando de pronto recordé algo pequeño. Cuando Logan se hizo famoso, unos paparazzi lo siguieron durante mucho tiempo intentando descubrir su origen familiar y su situación sentimental, pero al final solo lograron sacar a la luz, de forma vaga, que parecía haber tenido una prometida con la que canceló el compromiso. En ese momento, al ver esa noticia, me quedé un poco distraída, porque antes de eso mi hermana se había puesto en contacto conmigo y me había preguntado directamente: «Solana, ¿te gusta Logan?». Me quedé atónita por un momento. Tras unos segundos de silencio, le respondí con suavidad: «Ya tengo novio». Lo de Logan solo era actuar en situaciones sociales, nada más. Para disipar sus dudas, le conté muchas cosas sobre mi relación con Brandon y, al final, volví a enfatizar. Le prometí a Brandon que siempre estaría con él. Del otro lado del teléfono llegó una respiración leve. Tras un largo silencio, suspiró suavemente y dijo: «Está bien», aunque no sabía por qué aún así terminaron cancelando el compromiso. Desde que terminó aquel acuerdo de suplantación, siempre había evitado encontrarme con Logan. Incluso más tarde, cuando coincidíamos en la industria del entretenimiento por eventos, fingía no conocerlo. Hasta esta vez, cuando fui voluntariamente a audicionar para su proyecto, empecé a pensar sin control en cada detalle del día de la audición, ignorando las razones objetivas. Subjetivamente, ¿Logan elegiría a alguien que se pareciera exactamente a su exprometida? No lo sabía, y aún menos sabía a quién creyó reconocer cuando dijo que se había equivocado de persona. Esa noche, después de muchos años, volví a soñar con escenas en las que estaba con Logan, en una clase de finanzas. Él se sentaba conmigo en el rincón del aula,
El viento del pleno verano movía las cortinas blancas junto a la ventana, y la luz danzaba entre sombras. Apoyaba la cabeza en una mano, mirándome con una sonrisa ambigua. Aprovechando que el profesor no prestaba atención, se acercó de repente y susurró con una risa baja. Si no puedes concentrarte, mejor hagamos otra cosa. Sujeté la tapa del bolígrafo, giré la cabeza y lo miré con reproche, respondiendo en silencio. No, ya que había prometido asistir a clases en su lugar, debía cumplirlo, aunque no entendiera ni una palabra de lo que decía el profesor. Un leve aroma a gardenia flotaba en el aire. Me recosté sobre el escritorio, adormilada, entre el sueño y la vigilia. Vi el rostro de Logan acercándose, hasta que finalmente besó la comisura de mis labios. Abrí los ojos de golpe. Eran las 3:30 de la madrugada. El cielo afuera estaba en el límite entre la noche y el día, con un tenue resplandor violeta a su lado, reprimiendo la inquietud en mi pecho. Me levanté y me serví un vaso de agua. El agua fría recorrió mi garganta, disipando el sueño mientras esperaba el amanecer. En mi teléfono reposaba en silencio el resultado de la audición de Asesinato Doble. Capítulo 06. La entrada al rodaje fue un mes después. Mi agente tenía razón. Esta vez realmente era una oportunidad. Por ello hice muchos preparativos. Y la actuación fue bastante fluida. La maquilladora del equipo, con expresión emocionada, me dijo: el director Logan realmente tiene muy buen ojo. En toda la industria no se encuentra a alguien más adecuada que tú para interpretar a la protagonista. Ya sea por apariencia o por temperamento, eres la más acorde, como si el guión hubiera sido hecho a tu medida. Mi mano, que pasaba las páginas del guión, se detuvo. Levanté la vista hacia la figura alta y esbelta reflejada en el espejo. Logan estaba explicándole una escena a un actor, con tal nivel de detalle que analizaba incluso las expresiones y miradas fotograma a fotograma. De pronto recordé que, unos días antes al terminar el rodaje, un miembro del equipo me había elogiado. La escena de suplantación de Solana estuvo increíble. Si no hubiera leído el guión de antemano, no habría podido distinguir si eras la hermana mayor o la menor. Después de decir eso, giró la cabeza hacia Logan, que estaba tomando notas. Director Logan, ¿no cree? La mano con la que sostenía el bolígrafo se detuvo. Levantó la mirada hacia mí por un instante y siguió escribiendo. Yo sí puedo distinguirlo. Mi sonrisa se congeló. Antes de poder pensar más, escuché al miembro del equipo chasquear la lengua. Claro, por algo eres el director, no debería haberte preguntado. Volviendo al presente, mi mirada se desplazó lentamente desde él en la distancia hasta mi propio rostro en el espejo. Dijo que podía distinguirlo. El pleno verano traía lluvias frecuentes, cálidas y húmedas. La escena que iba a rodar esta noche era sobre la hermana menor, que había intercambiado identidades con la mayor, encontrándose inesperadamente con el novio de su hermana. En realidad, esta película no tenía protagonista masculino. El novio tenía muy pocas escenas. Incluso casi no interactuaba con la hermana mayor. Su función era únicamente generar en el público la tensión de que la hermana menor fuera descubierta. Al final, incluso se entregaba voluntariamente para asumir la culpa. Pero hasta el final de la película, nunca se aclaraba si lo hacía por la hermana mayor o por la menor. Logan interpretaba personalmente al novio de la hermana mayor. En la noche oscura, un trueno estalló de repente. Abrí la puerta de la casa de mi hermana, lista para salir a matar. Pero en el instante en que la puerta se abrió, vi un rostro atractivo. La lluvia se acumulaba en los mechones de su frente, y en sus ojos oscuros flotaba una bruma del pleno verano. Me quedé paralizada, apretando la mano contra el marco de la puerta, y hablé con rigidez. Samuel, ¿por qué regresaste antes? ¿No dijiste que volverías mañana por la noche? Nuestras miradas se encontraron. El paraguas cayó al suelo. De repente, él se acercó y me presionó contra la puerta. El trueno retumbaba sin cesar, y mi corazón se aceleró de golpe. Su voz era baja y suave, porque te extrañaba mucho. Su presencia era demasiado dominante. Intenté incorporarme. Mis piernas fueron inmovilizadas, y su respiración rozó mi oído. ¿No me extrañabas? Sí, recité la línea por instinto. Mis manos estaban libres, pero mi cintura estaba firmemente sujeta. Con cautela, apoyé mis manos contra su pecho, pero él siguió acercándose. Entonces di que me quieres. Di que me quieres. La lluvia se hacía cada vez más fuerte, tanto que parecía escuchar aquel pleno verano de hace 5 años, cuando me había acorralado bajo el alero en un día lluvioso. Un poco de presión, mucho de tentación. Cariño, di que me quieres. Mi garganta estaba seca y me picaba. Todo a mi alrededor quedó en silencio. La atmósfera ambigua llevaba consigo una sutil pérdida de control, cálida, húmeda, insoportable. Mi actuación, en ese momento, empezó a fallar. Mis pensamientos se volvieron caóticos.
incapaz de distinguir si era la hermana mayor o la menor. Pero las líneas, ya profundamente grabadas en mi memoria, cruzaron mi mente y salieron de mis labios. Me gustas. Capítulo 07. A mitad del rodaje de la película, terminé en el hospital. Los días consecutivos de trabajo de alta intensidad, sumados a un resfriado que no se había curado después de una escena bajo la lluvia, hicieron que, tras filmar esa escena con Logan, al día siguiente me diera una fiebre alta. La enfermedad llegó con fuerza. Aguanté y tomé una pastilla, pero al final me desmayé en el set, antes de perder la conciencia. Lo último que escuché fue un «Solana», apresurado y lleno de pánico. Cuando desperté, estaba en el hospital. Lo primero que vi fue la televisión colgada en la pared de enfrente. En ella estaban transmitiendo una de mis primeras series. La habitación estaba en silencio. La televisión reproducía sin sonido. Logan estaba sentado en el sofá junto a la cama, apoyando la cabeza con una mano. No podía ver claramente su expresión, pero sentía que estaba mirando con atención. Eso me hizo sentir, sin razón aparente, como si un profesor estuviera revisando mi tarea. Después de todo, él era un director reconocido. Esperé un momento, hasta que finalmente terminó mi escena. Justo cuando iba a hablar, la pantalla cambió a otra de mis series. Solté un suspiro suave, tosí ligeramente para llamar su atención. Logan se acercó con naturalidad, se inclinó y me preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Sigues incómoda? ¿Tienes sed? Miré su rostro atractivo tan cerca de mí, algo incómoda. Giré ligeramente la cabeza. Mi voz salió rota y ronca. ¿Dónde está Gaby, mi asistente? Acaba de salir a comprar con G. Me acercó una cucharada de agua tibia a los labios. Logan, con expresión tranquila, dijo, bebe un poco de agua, para la garganta. Instintivamente intenté incorporarme, algo nerviosa. Puedo beber sola. Al segundo siguiente, sostuvo mis hombros y me levantó, medio envolviéndome entre sus brazos mientras me entregaba un vaso de agua. No tienes fuerzas, te sostengo. La televisión seguía transmitiendo mi serie. En la cama, yo estaba medio apoyada en él, con la mente nublada por la enfermedad. Bebí el agua apresuradamente, sosteniéndome de su mano, antes de poder recostarme de nuevo. La puerta se abrió al mismo tiempo que sonaba un teléfono. Gaby entró con expresión seria, sosteniendo un recipiente de comida. Detrás de ella venía Brandon, con el rostro igualmente sombrío. Logan contestó la llamada, miró hacia atrás y, tras decirle a Gaby, dale de comer, salió de la habitación. El recipiente se abrió frente a mí. Gaby dijo, me encontré con Brandon abajo. Me apoyé en la cama y asentí suavemente, indicándole que saliera primero. La habitación volvió a quedar en silencio. Bajé la cabeza, removiendo débilmente el congé con la cuchara, pensando por qué Brandon había venido al hospital. A esa hora debería estar en el set. De repente, la televisión se apagó. Brandon dejó el control remoto sobre la mesa y habló con voz baja. ¿Qué usaste para conseguir el papel de protagonista femenina con él? Mi mano se detuvo. Fruncí el ceño y lo miré. Lo conseguí con mi actuación. Solana, ¿estás contando un chiste? Se burló con desdén. Con tu nivel de popularidad y sin ningún respaldo, ¿crees que él te daría el papel así como así? Él es diferente. No le importan esas cosas. Brandon me miró fijamente, con sarcasmo en los ojos. ¿No le importan? ¿De verdad lo crees posible? Solana, ¿dónde existen cosas tan buenas en este mundo? Bajé la cabeza. De repente, no pude seguir comiendo ni un bocado. Sí, donde existen cosas tan buenas en este mundo. Por eso me exigieron devolver el favor de haber sido criada, cuidar a su madre, acompañarlo toda la vida y tratarlo bien para siempre. Por eso, incluso mi propia hermana me exigió un acuerdo de intercambio de identidades a cambio del dinero para la cirugía. Entonces, ¿qué hay de Logan? La puerta se abrió, y una voz familiar interrumpió. ¿Por qué no sería posible? Logan, con las manos en los bolsillos, se acercó y se colocó frente a mí con tono despreocupado. Le dijo a Brandon. En cambio, Brandon, solo son amigos comunes. ¿No estás metiéndote demasiado? El entrecejo de Brandon se tensó, su tono frío. Eso es asunto entre ella y yo. Logan soltó una risa baja, con aire inocente. Pero has asustado a mi protagonista. Capítulo 08. Al final, Brandon se fue tras recibir una llamada de Clara. Después de pasar 3 días en el hospital, regresé al set para continuar con el rodaje. De principio a fin, Logan nunca me preguntó sobre mi relación con Brandon. Realmente solo me veía como la protagonista de su película. Entramos al rodaje en pleno verano y terminamos a finales de otoño. Regresé al hotel y descansé un tiempo. Vaciar la mente, salir del personaje.
el día en que vi las tendencias de Brandon y Clara. Acababa de terminar de ver por completo la primera película de Logan. La protagonista cae al mar y alcanza su final. La imagen se congela en los destellos fragmentados sobre la superficie del agua, como un sueño entre lo real y lo irreal. Entré a internet para buscar las discusiones de aquel entonces, pero por casualidad vi que los primeros lugares de tendencias estaban llenos de temas sobre Brandon y Clara. Su serie también había terminado de rodarse. Brandon acompaña a Clara al hospital. Abrí las fotos. Era el día en que Brandon apareció en mi habitación del hospital. Clara, modelo de profesionalismo, se cortó el dedo en una escena de acción, pero insistió en terminar de rodar antes de ir al hospital a vendarse. Brandon y Clara son reales. Videos y fotos de sus interacciones llenas de momentos dulces en el set. Revisé las demás tendencias. Todo era marketing ambiguo, aburrido. Justo cuando iba a salir de la página, vi de repente un tema en ascenso. Solana, Logan. 2 nombres simples y directos. Cada vez que actualizaba, subía varios puestos, hasta que finalmente llegó al primer lugar, marcado con un rojo intenso, explosivo. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo abría. Era un video cuyo número de reproducciones crecía de forma exponencial. La imagen era clara, pero la iluminación muy tenue. Solo se podían distinguir vagamente los movimientos de las 2 personas en el video. Alguien pronto reconoció a los protagonistas. Éramos Logan y yo, en aquella escena. Algún miembro del equipo había grabado un fragmento y lo había publicado. Fue algo inesperado. Pensé que sería como la vez con Brandon, que recibiría ataques masivos, pero todos estaban hablando de la tensión entre Logan y yo en la escena. ¡Ah, qué química tan intensa! Lo estoy repitiendo en bucle. No puedo dejar de verlo. ¿Qué hago? Creo que estoy empezando a shippear a Logan con su protagonista. La tendencia duró un día y una noche completos, superando firmemente cada una de las de Brandon y Clara. Durante ese tiempo, algunos crearon una comunidad de fans de nuestra ship, llamada Amor Ardiente de Pleno Verano. Algunos internautas más experimentados comenzaron a buscar imágenes pasadas donde Logan y yo apareciéramos juntos. Pero el resultado fue decepcionante, porque yo había evitado deliberadamente esos encuentros, así que casi no había momentos compartidos. Incluso cuando los había, no existía ninguna interacción, ni siquiera nuestras miradas coincidían. Cuando él me miraba, yo no lo hacía. Cuando yo lo miraba, él no me miraba. Los fans de las chips se quejaban. ¿Esto no es demasiado limpio? Me voy a morir de hambre así. Me reí al leer los comentarios. Después de mirarlos un rato, dejé de prestar atención, hasta que Brandon me llamó, con un tono nada amable, preguntándome qué relación tenía con Logan. Confundida, abrí la página de Logan. Había publicado una foto mía en la película. Top verde de tirantes, cabello ligeramente ondulado, ojos grandes, piel clara. Era la hermana menor. Era el póster promocional de la película. Otra publicación después de Verano Pleno. Me levanté para servirme agua en un vaso de vidrio y respondí con indiferencia. La relación entre director y protagonista. Capítulo 09. Brandon se enfadó, con voz tensa. Me recordó, Solana, no olvides que ahora eres mi novia. Y antes de que pudiera responder, colgó con un clic. Después de eso, las tendencias de Brandon y Clara se volvieron cada vez más frecuentes, preparando el terreno para el estreno de su serie. En cambio, la película Asesinato Doble, aparte de ese fragmento, no tuvo más promoción. La siguiente noticia fue el anuncio de la fecha de estreno. Por pura coincidencia, sería el mismo día que la serie histórica romántica de Brandon y Clara. Terminé de ver todas las películas de Logan. Luego reservé una entrada para Asesinato Doble, gracias a la fama y popularidad propias de Logan. Aunque la promoción fue escasa, las salas estaban llenas, las luces se apagaron y la película comenzó. Era la primera vez que veía la versión final, a diferencia de los fragmentos que había visto durante el rodaje, con la música y los filtros. El efecto de la película alcanzaba su máximo nivel. Había que admitirlo, Logan realmente tenía talento. Casi en el instante en que terminó la primera proyección, mi nombre apareció en tendencias, sin estar vinculado a nadie, solo Solana. Después vinieron otras tendencias, actuación de Solana, hermana mayor, hermana menor. Los seguidores comenzaron a aumentar rápidamente, y mis fotos inundaron las redes. Todas las series en las que había participado fueron rescatadas. Mi agente me llamó. Su tono emocionado contenía un leve temblor, repitiendo una y otra vez. Lo sabía. Sabía que ibas a triunfar. Solana, tu actuación siempre fue tan buena. Solo te faltaba una oportunidad. Colgué el teléfono y salí del cine. Mi estado de ánimo era sorprendentemente tranquilo. Afuera estaba lloviendo. No era fuerte, pero tenía un frío sutil.
te despejaba la mente. Una ligera humedad apareció en mis ojos, y mi visión comenzó a nublarse. De pronto, algo cubrió mi cabeza, un paraguas inclinado hacia mí. Logan, con un abrigo negro, sostenía el mango del paraguas, mirando al frente. ¿Planeas volver al hospital? El suelo estaba mojado. Las luces de neón se extendían en reflejos continuos, borrosas, ambiguas, imposibles de apartar la vista. Bajé la cabeza y expliqué en voz baja. No me mojé a propósito, solo olvidé traer paraguas. Justo traje uno. Podemos volver juntos. Después del estreno de la película, los fans de la Ship entre Logan y yo volvieron a aumentar. Pero nuestras escenas eran tan pocas que los fans comenzaron a imaginar qué podría haber pasado detrás de cada uno de nuestros encuentros, rellenando por su cuenta los vacíos de la película. Comentaban con entusiasmo. El azúcar que desciframos nosotros mismos es el más dulce. Aunque no haya, podemos inventarlo. Es mejor que ese romance artificial servido en bandeja, como la serie de Brandon y Clara. Fracasó sin hacer ruido. La noche de su estreno estuvo completamente eclipsada por las tendencias sobre mí. La única vez que volvió a aparecer en tendencias fue con Almohadilla Mala. Los fans de ambos comenzaron a echarse la culpa frenéticamente. Culpaban a la producción por cambiar el guión, a la actriz por su mala actuación, al actor por actuar de forma mecánica, a la competencia por sabotaje, al editor por falta de técnica, al equipo de vestuario por mal gusto, y hasta al público por no tener criterio. Volví a ver a Brandon en una ceremonia de premios. Asesinato Doble fue un gran éxito y ganó premios. Mi asiento pasó del lugar más alejado del escenario a la primera fila. Todos se volvieron amables y cercanos. Las cámaras se enfocaban en mí una y otra vez. Me levanté ligeramente el vestido y pasé junto a Brandon sin mirarlo. Caminé hacia el escenario. Logan, con un traje elegante y distinguido, iba siempre medio paso detrás de mí, sin prisa. El trofeo fue colocado con cuidado en mis manos, pesado. La cámara pasó lentamente por el rostro de Brandon entre el público. Aplaudía junto a los demás, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El presentador, como siempre, le preguntó a Logan qué quería decir. Él se inclinó ligeramente hacia el micrófono, serio y concentrado. Gracias a mi protagonista. Capítulo 10. Después de la ceremonia, Brandon me interceptó abajo del edificio. El atardecer caía, y apenas había gente. Se quedó de pie a contraluz, mirándome con una expresión indescifrable. Hoy es mi cumpleaños. Palabras esperadas. Cada año, en el aniversario de la muerte de su madre y en su cumpleaños, siempre se aferraba a mí, sin subir. Lo llevé a un restaurante privado. El pastel que pedí en el camino llegó al mismo tiempo que nosotros. Quité la cinta, encendí las velas y le dije feliz cumpleaños. Lo hice con la misma familiaridad de siempre. Fuera de la ventana de madera, se escuchaba el sonido suave del agua fluyendo. Brandon miraba fijamente la llama titilante sin moverse. Dijo, antes, los pasteles de cumpleaños los hacías tú misma. Me recosté despreocupadamente en el asiento y le respondí con calma. A partir de ahora, ya no. Se quedó atónito, como si no hubiera entendido. ¿Qué quieres decir? La última vez que te hablé de terminar, no fue una sugerencia, fue un aviso. La vela se consumió un poco más. Él me miró fijamente y, rara vez, intentó explicarse. Lo mío con Clara es solo trabajo, solo imagen. Ahora que tú también eres famosa, yo puedo. Brandon, lo interrumpí, sin más paciencia, y abrí un video en mi teléfono. Era una grabación de él y Clara, desarreglados, saliendo del ascensor de un hotel y entrando juntos a una habitación. La fecha era anterior a cuando se filtró el video de nuestro abrazo. Silencio. El video se repetía en bucle. Finalmente, alguien lo volteó de golpe sobre la mesa. Me levanté para irme, pero él me sujetó de la muñeca, con fuerza, hasta doler. No me miró. Su voz estaba rota y ronca. Me lo prometiste, que siempre estarías conmigo, siempre con él. Renunciar a la libertad, aceptar las cadenas, por 11 años de haber sido criada. Durante todo este tiempo, eso era lo que había hecho. A los 15, empecé a cuidar a tu madre enferma. A los 18, dejé la escuela para ganar dinero para que estudiaras y para pagar el tratamiento de tu madre. A los 21, te cedí la oportunidad de actuar. A los 24, cuando nuestra relación salió a la luz, seguí tus instrucciones, no expliqué nada y cargué con todas las críticas. Brandon, hoy cumples 25 años, dejé el móvil frente a él. O rompemos, o hago pública mi relación contigo y con ella. También puedo seguir contigo para siempre. Lo miré en silencio, fijándome en las venas marcadas en su sien, apostando a que no renunciaría a todo lo que tenía ahora, su estatus y su fama. Como esperaba,
Sus dedos se aflojaron poco a poco de mi muñeca. La vela se consumió por completo y se apagó sola. No dijo nada. Yo me di la vuelta y me fui. Regresé al edificio. El ascensor subía piso por piso. La voz fría de mi hermana resonaba aún en mis oídos. Solana, ¿ese es tu novio? Justo estaba en un hotel de nuestra familia. La chica en sus brazos no parecía ser tú. Lo dijo de forma delicada, pero yo lo entendí perfectamente. Tras un momento de silencio, le di las gracias en voz baja. Ella suspiró suavemente, con un dejo de culpa. Ahora mismo solo soy una heredera de fachada sin poder real. No puedo ayudarte mucho, quizás podrías buscar a... Hermana, la interrumpí. No hace falta. Saber que existes ya es suficiente. Después de todo, todos tienen sus propias dificultades. Incluso ella, que nunca había carecido de nada desde pequeña. No tenía libertad. Tuvo que renunciar a lo que quería y aceptar un matrimonio arreglado. Por eso me buscó en aquel entonces, para escapar del control de su padre adoptivo y huir con la persona que amaba. Pero luego descubrió que esa persona solo amaba su estatus. Así que rompió con decisión y regresó, retomando su identidad como heredera rica, aceptando el matrimonio arreglado de su familia. Ese mismo año, la madre de Brandon falleció, y él me colocó las cadenas de ser su novia. Capítulo 11. La fiesta de celebración. Tardía. Me encontró rodeada de gente, jugando juegos. Otra vez juegos. Nunca he tenido buena suerte. La botella giratoria volvió a señalarme, y la maquilladora lanzó la pregunta: ¿con quién fue tu primer beso? Sostuve la copa, sin atreverme a mirar a ningún lado, y la bebí de un trago. Elijo aceptar el castigo. Una actriz del equipo murmuró con cara de resignación: Solana, ¿cuánto has bebido esta noche? No has respondido ni una sola verdad. ¿No te atreves? Sonreí ligeramente y cambié de tema. No es que beba mucho. Es que tengo mala suerte en los juegos. Empezó otra ronda. Miré la botella con tensión hasta que se detuvo. No era yo. Solté un suspiro de alivio. Al segundo siguiente, alguien gritó emocionado: es el director Logan. En toda la noche, era la única vez que apuntaba hacia él. Alguien me señaló y propuso que la protagonista haga la pregunta. Lo rechacé con tacto, pero pronto me arrepentí, porque, tras discutirlo, plantearon una pregunta. Director Logan, ¿cómo era tu primer amor? Esa pregunta, en realidad también implicaba si existía o no. Frente a todas esas miradas brillantes, la mirada de Logan se posó vagamente sobre mí con total calma. Describió: ojos grandes, piel clara, 1,65 m, cintura delgada, piernas largas. Cuando sonríe, es especialmente hermosa. Cuando se vuelve fría, es despiadada. Mi corazón se tensó, como si una cuerda invisible lo apretara poco a poco. El ambiente se quedó en silencio por un instante. Alguien preguntó confundido: ¿no suena como la protagonista de Asesinato Doble? Pero es una descripción muy general, ¿no, director Logan? ¿Es alguien de la industria o fuera de ella? ¿De dentro o de fuera? ¿La hermana mayor o la menor? Logan giró la botella con calma, sin levantar la mirada. Esa es la siguiente pregunta. Pero hasta el final, la botella no volvió a señalarlo. Casi al final de la fiesta, me levanté para ir al baño. Después de retocar el labial, salí, sintiendo como el alcohol empezaba a subir. Al pasar por una esquina, el accidente se repitió. Caí en un abrazo ardiente, con las piernas débiles. Agarré su ropa y levanté la cabeza. Nuestras miradas se encontraron, inmóviles. De repente, me arrastró a una habitación vacía. Inmovilizó mis piernas, sostuvo mi nuca y se inclinó para robarme el aliento. Invasivo, posesivo, arrebatando cada centímetro. En la oscuridad, solo quedaban respiraciones agitadas. Antes de que mi corazón estallara, finalmente me soltó. Logan, con la voz ronca, mintió con naturalidad. Lo siento, bebí demasiado, te confundí con mi primer amor. Me llevé la mano al pecho, respirando con dificultad, y lo desmentí sin dudar. No has bebido. No estoy borracho. Al escuchar eso, cerré los labios de golpe, sin decir nada más. No podía ver nada, solo mi corazón descontrolado. Él se quedó allí conmigo, paciente, en silencio. La que cedió fui yo, Logan. ¿Me reconociste desde el principio? Sí, respiré más suavemente. Apreté los dedos y dije en voz baja: lo siento. Aquel acuerdo que beneficiaba a todos, parecía que solo él había obtenido una mentira. Culpa, amargura, remordimiento, emociones mezcladas, nunca desaparecieron. No quiero tu disculpa, pregunté instintivamente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Terminar nuestra relación de director y protagonista? El alcohol me volvía lenta. No entendía. ¿Por qué? Su respiración se acercó,
palabra por palabra, porque quiero tener contigo una relación en la que podamos compartir un paraguas. Capítulo 12. Logan me llevó a casa en coche. Entrando al estacionamiento subterráneo, la ventana estaba medio abierta, y el viento frío sopló durante todo el trayecto. Me despejé un poco y le pregunté en voz baja, ¿cancelaste el compromiso porque descubriste que mi hermana no era yo? No exactamente. Desde el principio fue un matrimonio por conveniencia, por intereses. Incluso si nos hubiéramos casado, cuando yo consolidara mi posición, me habría separado de ella igualmente. Solo que no esperaba encontrarte a ti desde el principio, así que la separación se adelantó. Además, a tu hermana tampoco le gusto. Ahora mismo no ama a nadie, solo quiere poder. Le da igual con quién esté. Me quedé atónita un momento y giré la cabeza para mirarlo. ¿Y el precio? ¿El precio de romper el compromiso antes de tiempo? Él lo dijo con ligereza. Renunciar al puesto de heredero, pero no importa. En realidad prefiero hacer películas. Lo siento. Ya te dije que no quiero tu disculpa. Respiré hondo y lo miré con seriedad, intentando encontrar algo en su expresión. ¿No estás enojado? Sus dedos rozaban el volante, soltando una leve risa. Claro que lo estoy. Estoy enojado porque me engañaste y te fuiste, porque fingiste no conocerme, porque estuviste con otro, porque fuiste cruel y despiadada. Aquella vez que tu hermana te llamó, yo estaba a tu lado, estaba tan enfadado que quería romperte las piernas y encerrarte para siempre, para que no pudieras escapar y solo pudieras verme a mí. La culpa se hizo aún más pesada. Lo miré con las pestañas temblorosas, con cada palabra. Mi respiración se volvía más tensa, hasta que su voz se fue suavizando. Hizo una pausa y dijo, pero vi que no estabas viviendo bien. ¿Cómo iba a seguir enfadado contigo? No estabas viviendo bien. Durante todos estos años, él era el primero en decirlo. Las lágrimas surgieron de repente. Giré la cabeza y volví a decir, lo siento. Suspiró suavemente, su voz más suave. Solana, ¿de verdad quieres disculparte tanto? Levanté la cabeza, esperando que continuara. Entonces bésame, si me besas, lo tomaré como disculpa, ¿vale? Apenas terminó de hablar, se inclinó sobre mí, asfixiante, caliente, imposible de escapar. El labial desapareció por completo. La consecuencia de eso fue que, unos días después, Logan y yo aparecimos en Tendencias. Almohadilla besos apasionados en el estacionamiento. Solo había una foto. A través de la ventana entreabierta del coche, se veía claramente el perfil de Logan, inclinándose sobre la persona en el asiento del copiloto. Alguien identificó rápidamente que esa persona era yo, basándose en un fragmento de ropa visible, mi ubicación y publicaciones de otros actores sobre la fiesta de celebración de esa noche. La sección de comentarios estalló de emoción. Dios mío, qué dulce. Sabía que antes evitaban demasiado. Esto tenía que tener algo. Esa misma noche, Brandon vino a buscarme. Había bebido, esperando en el pasillo del piso 23. En cuanto me vio, con los ojos enrojecidos, corrió hacia mí. ¿Por qué no aclaras los rumores? Instintivamente di un paso atrás, mirándolo con calma. Silencio, miradas enfrentadas. Finalmente, cuando en sus ojos apareció una comprensión que estaba a punto de romperse, hablé, porque no son rumores. El silencio se alargó demasiado. La luz automática se apagó, y volvió a encenderse. Brandon me agarró del brazo, su tono perdido y cauteloso. Solana, lo haces para hacerme enfadar, ¿verdad? Es por Clara, seguro. Se apresuró a explicar. Solana, nunca me gustó ella. Siempre me has gustado tú. Lo de ella era solo marketing. Solo quería que mostraras que te importo. No solo que estás conmigo por devolver un favor. Me solté de su agarre y me alejé un poco más. Ese video fue una herramienta para terminar contigo, no una prueba de celos. Entonces, ¿nunca te gusté? Rió con amargura, su voz rota. ¿Es así? Guardé silencio, confirmándolo. Si mi cuerpo había estado atado, mi corazón debía ser libre. Brandon, te di una oportunidad, a hacer pública la relación. Ambos perderíamos, pero yo me quedaría contigo para siempre. Pero su amor era falso. Siempre se amaba a sí mismo. Después de eso, no volví a verlo durante mucho tiempo. En cambio, tras el fracaso de su serie con Clara, los fans de ambos se dedicaron a atacarse mutuamente, sacando trapos sucios. Aparecieron tendencias como doble de Brandon, Brandon usando pantalla verde, Clara entrando al rodaje con dinero, Clara aumentando sus escenas. El resultado de esos ataques mutuos no fue fatal, pero quedaron rodeados de escándalos, cada vez más al descubierto. La reputación de ambos cayó al mismo tiempo. En una industria donde todo cambia tan rápido, la popularidad sin obras que la respalden,
no es más que una prosperidad ilusoria. Capítulo 13. Volví a encontrarme con Brandon en una gala. Estaba sentado varias filas detrás de mí. No hubo interacción, demasiado lejos. Ni siquiera hubo la oportunidad de cruzarnos. Cuando subí al escenario a recibir el premio, el presentador bromeó con cortesía. Muchos espectadores tienen curiosidad. ¿Qué relación hay entre Solana y el director Logan? Los fans en el público gritaron emocionados. La cámara pasó rápidamente por el rostro de Brandon, y finalmente se detuvo en Logan, en la primera fila. Rasgos elegantes, mirada serena, distinguido y refinado, igual que la primera vez que lo vi, pero durante tantos años después, no me atrevía a pensar en él, no me atrevía a recordarlo, mucho menos a verlo, porque si lo pensaba, no podría ocultar los recuerdos. Si lo veía, no podría evitar acercarme. Él nunca fue alguien que pudiera tener. Sonreí suavemente, lo miré y respondí al presentador. Una relación en la que podemos compartir un paraguas. Al terminar el evento, la lluvia ya había cesado. La luz del sol se filtraba por todas partes. Incluso las nubes parecían brillar. Subí al coche de Logan. Él preguntó como si nada. ¿De verdad pensaba seguir siendo una desconocida para mí? Negué con la cabeza. No, fui a la audición. Me esforcé mucho para conseguirlo. Para conseguir la oportunidad de volver a conocerte, aunque no pudiéramos estar juntos. Aún quería conocerte de nuevo. Quería decirte, Logan, me llamo Solana. Luego añadí, con un toque de alivio, menos mal que existió esta película. De lo contrario, no sabría de qué manera, ni cuándo podría volver a verte. El semáforo se puso en rojo. Él soltó una leve risa y giró la cabeza hacia mí. Esa película existió porque quería verte, porque quería verme. Escribió el guión para que yo recibiera la audición, y porque quería volver a conocerlo. Yo luché por conseguir el papel principal. El semáforo cambió a verde. El viento se coló por la ventana. Rozó mi rostro, cálido, intenso, como una ola de calor que lo envuelve todo, también como su presencia. Era otro verano pleno.